de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, otra vuelta de tuerca. Tercera parte. Sí, usted está ahí. Y usted también. Todos cuantos desean vivir las más apasionantes historias. Historias reales o irreales, creadas por los más grandes escritores, como Henry James, quien, en su obra Otra vuelta de tuerca, nos sobrecoge. Virginia Woolf, autora de novelas tan famosas como La señora Dalloway, Alfaro, Orlando o Las olas, escribió en 1921: Henry James, con otra vuelta de tuerca, ha vencido. Porque con otra vuelta de tuerca logra que nos haga sentir miedo la oscuridad. Las tinieblas, esas angustiantes tinieblas en las que Henry James nos hunde hasta aterrarnos, con la maestría de Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant. Lo dejó claro en su ensayo Granite and Rainbow, Virginia Woolf, la asustada Virginia Woolf. Si examinamos otra vuelta de tuerca, sintiéndonos seguros, a la luz del día, y no cuando nos rodean las sombras nocturnas. Si observamos la perfección de la historia, la forma en que se alarga diestramente cada frase en el relato, con que se llena cada imagen, si vemos cómo la belleza y lo escabroso, sabiamente mezclados, se insinúan hasta lo más profundo, debemos admitir que algo, no obstante, queda inexplicado. El misterio, porque el misterio no siempre se puede explicar, como el misterio que se cierne sobre la mansión de Bly, la de Otra vuelta de tuerca. Como escribió Louis Bass en Arte y Literatura Fantásticas: en Otra vuelta de tuerca, la ambigüedad oscila entre la realidad y la ilusión de lo sobrenatural. El tema del doble es bien fantástico. La metáfora toma consistencia hasta el punto de gozar de una casi existencia material. Pero Henry James no quiere ir más allá.
el arte fantástico ideal sabe mantenerse en la indecisión. ¿Por qué tal título? Otra vuelta de tuerca. Se refiere en realidad al propio deseo del autor, el de lograr un más difícil todavía en el terror. Y usted, ahora, sentirá la presión de esa tuerca. Todos ustedes, todos cuantos sigan atreviéndose a adentrarse en las tinieblas de Henry James, en las que está Bly. Ya está en la mansión de Bly, en el condado de Essex, en Inglaterra, la joven que ha aceptado el ser la institutriz de dos niños huérfanos, Flora y Miles. El tío y tutor de los niños, un joven caballero que la fascina hasta enamorarse de él platónicamente, es quien la ha contratado. En una noche, tras conocer a Flora y recibir una carta del director del colegio, en el que está internado su hermano Miles, comunicando que no lo admitirán más por, tal como insinúa, corromper a sus compañeros, ve a alguien en lo alto de una de las torres de Bly. ¿Quién puede ser? Se trata de un hombre, pero no es ninguno de los que sirven en la mansión. Fue como si la muerte misma hubiera visitado Bly. Pero, aunque aquella visión real no solo la sobrecoge, sino que también la fascina. Tinieblas en la mente de la institutriz, y en su mente, y en la nuestra. Tal vez la señora Gross, al cuidado de la mansión y de los niños hasta su llegada y desde que se fue la anterior institutriz, se lo pueda aclarar. Ya ha intimado mucho con ella. La institutriz a continuación hará referencia a dos misterios. Uno, el de Udolfo, y el otro, el de una mujer que está confinada en su casa por su locura. Henry James nos recuerda así Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, una obra emblemática de lo gótico muy apreciada por Byron, Jane Austen, Walter Scott, Coleridge, de 1794, y Jane Eyre, de Charlotte Brontë, de 1847. Y ya, la institutriz, tras ver al hombre en lo alto de la torre, según escribió, y por su manuscrito, sabemos lo que aconteció en Bly. Estuve en el jardín como petrificada durante algún tiempo. Seguía mirando a lo alto de la torre, en la que aquel hombre ya no estaba. Había desaparecido, retirándose sin dejar de mirarme fijamente. ¿Había un misterio en Bly como el de Udolfo? ¿O algún pariente confinado secretamente por ser presa de la locura? No sabría decir cuánto duró aquello, ni cuánto tiempo permanecí donde había recibido el impacto. Estaba confundida, nerviosa y atemorizada.
Cuando decidí retirarme tras deambular por el lugar sin rumbo, dando vueltas, ya era de noche. Todo estaba sumido en la oscuridad, como mis pensamientos. Aquello, como sabría posteriormente, no era nada comparado con lo que sucedería. La señora Gros me aguardaba en el vestíbulo. Oh, señorita, ya la echaba de menos. Me miraba bondadosamente. Comprendí que viéndome desaparecían sus preocupaciones. No era cuestión de alarmarla contándole lo que me había sucedido. Me alivia su presencia, querida. Ya es de noche y usted ahí fuera. He dado un paseo, señora Gros, y me olvidé de la hora. Es una noche de verano tan hermosa. Ya, pero sus pies... Es cierto. La humedad de la escarcha me los ha empapado. Me retiraré ahora mismo. Cuidado, no vaya a resfriarse. No se preocupe, señora Gros. Y gracias por esperarme. Siento haberla intranquilizado. Pero ya no lo estoy. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Los retratos de la mansión, los cortinajes, la alfombra, las lámparas, el calor del hogar. Me sentí segura. Pero durante los días siguientes, ¿qué es lo que me pasa? Estoy nerviosa. O mejor dicho, tengo miedo de estarlo. El hombre de la torre acabará obsesionándome. Fue tan extraña su mirada. Era como si me penetrara hasta lo más profundo de mi ser. Algo sí que tengo bien claro. Después de observar durante 3 días a todo el servicio doméstico de esta mansión, nadie sabe nada de lo ocurrido. Tampoco se trató de una broma de mal gusto. Solo me cabe pensar que algún curioso penetró en la casa y le gustará ver antiguas mansiones. Seguro que ya no le volveré a ver. Un tipo falto de discreción. Bien que lo demostró con su mirada, fija y escabrosa. Flora, Miles. Estudiar la lección un poquito más. Por suerte, las clases alejaban de mi mente otras preocupaciones. Era feliz con mi trabajo, y así pasaban los días. Cada vez disfrutaba más de la presencia de los niños, y se alejaban los negros pensamientos. Cada vez disfrutaba más de la presencia de Flora y Miles. Revivía con ellos los juegos de la infancia, así como la curiosidad de los que aprenden las primeras letras. Cada día hacía con ellos nuevos descubrimientos. Me revelaban nuevas facetas de ellos. Qué placer es la enseñanza cuando se huye de la rutina diaria y cada instante proporciona nuevas sorpresas. Solamente había algo. ¿Y Miles? ¿Qué le pasó realmente en el colegio? ¿Cuál fue su conducta? ¿Qué ocurrió en los últimos días del curso? No hemos cruzado ninguna palabra sobre ello. Pero él con su conducta ya me ha desmentido las insinuaciones del director. Contaminar, corromper a sus alumnos. Pero qué disparate. Una criatura así, tan noble, tan educada, tan inocente. Demasiado puro para el mundo sucio y tenebroso del colegio. Su director, un estúpido. Alguna venganza de él, eso fue todo. Y la envidia de sus compañeros. Y hasta del director. El trato de los niños era de una dulzura tal que sin caer en lo blandengue los hacía casi perfectos. Era imposible reprimirles o castigarles. Eran como ángeles y como tales no había por dónde cogerlos. Miles, en particular, me parecía un niño extraordinariamente sensible y feliz. Cada día parecía ser totalmente nuevo para él.
No podía observar en él ninguna huella de sufrimiento, como si nunca hubiera sido castigado. Nunca hablaba del colegio, nunca mencionaba a los compañeros ni a los profesores. Y yo, por mi parte, estaba demasiado predispuesta contra ellos para nombrarlos. Desde luego, estaba encantada. Y lo más curioso de todo es que incluso entonces me daba cuenta de que lo estaba. Pero eso no me preocupaba. Era un antídoto contra el dolor, y yo tenía más de un dolor. Por aquellos días iba recibiendo cartas de mi casa donde las cosas no iban bien. Pero ¿qué me importaba el resto del mundo si tenía aquellas dos criaturas junto a mí? Uf, cómo llueve, señorita. Sí, y me temo que no podremos ir por la mañana a la iglesia. Ay, señor, qué domingo más lluvioso este de julio. Paciencia, señora Gross. Pero dejó de llover. Y acordé con la buena señora que iríamos al servicio de tarde, el último de la iglesia. Me preparé para el paseo que, cruzando el parque y pasando por la aldea, nos llevaría unos 20 minutos. Antes de salir, nos sentamos a tomar el té con los niños. El domingo lo servíamos excepcionalmente en el comedor de los mayores, todo un templo de caoba y de bronce. Los guantes los había dejado olvidados en tal comedor y volví por ellos. El día era grisáceo, pero la luz del atardecer daba nitidez a los objetos. Aquí están los guantes. ¡Qué distraída! Dejarlos en esta silla al lado de la ventana. Pero... es él. Está al otro lado de la ventana, mirándome, como lo hizo desde la torre, más cerca de mí. Y su rostro se aplasta contra el cristal, con una mirada tan profunda. Él también me ha reconocido. ¿Qué quiere? Y mira el salón. Se ha ido. ¿Qué quiere? Fue como si pasara años mirándolo y lo conociera desde siempre. Me ha visto, pero con su mirada. No era yo la persona que buscaba. El creer que no me buscaba a mí me hizo reaccionar con valentía. No tenía miedo. Salí rápida, crucé el comedor, el vestíbulo, atravesé una terraza, caminé por el jardín y llegué hasta el lugar en el que él... Pero no estaba. Había desaparecido. Se ha ido. Nadie en la terraza, ni en el jardín. Tampoco en el campo. Nadie se esconde tras los matorrales o los árboles. Y si está, no lo veo. Me aproximé a la ventana y aplasté mi cara contra el cristal, tal como él había hecho. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Un extraño instinto me impulsó a ello. Lo hice cuando en el salón entró la señora Gross, y al verme tal como yo había visto a aquel hombre, se sobresaltó. Quedó pálida. Empalidecí yo también cuando él me miró. La señora Gross acabó retrocediendo. Vendrá a buscarme. ¿Por qué se habrá asustado al verme? Yo no soy él. Pero, señorita, ¿se puede saber lo que le pasa? Por Dios, ¿qué ocurre? ¿A mí, señora Gross? ¿Qué me puede pasar? Sí, está usted tan blanca como el papel. Me da miedo. ¿Miedo yo? Señora Gross. Está aterrada, señorita. Lo leo en su rostro. Señora Gross, si ha venido usted a buscarme para ir a la iglesia, le diré que no me es posible el ir. ¿Ha ocurrido algo? Sí, cierto. Ha ocurrido algo. Y debe saberlo. Ya es hora de que lo sepa. ¿Cuál era mi aspecto cuando me vio por la ventana? Oh, espantoso. Me dio un susto de muerte. Pues yo al verla desde aquí también me asusté. Como me asustó lo que vi estando en el salón. No deseo entrometerme en algo que... Oh, señora Gross, le aseguro que lo que ha visto por la ventana
No es nada comparado con lo que yo vi. Oh, me está apretando la mano. Perdone. Está bien. ¿Y qué es lo que vio, señorita? Vi a un hombre. ¿Dice que vio a un hombre? Sí, a un hombre. Un hombre extraño, muy extraño. Pero, ¿qué hacía? Me miraba. ¿Sabe quién era? No lo sé. Pues, mirando a un lado y a otro, no veo a nadie. ¿Dónde se ha metido? Tampoco lo sé. ¿Y es la primera vez que lo ve? No, ya lo había visto. ¿Aquí? ¿En Bly? Lo vi una noche en lo alto de la vieja torre. ¿Un desconocido? Sí, ya le digo que muy extraño. Muy extraño. Nunca me dijo que había visto a alguien en la torre. No lo hice por varias razones, se lo aseguro. Pero ahora ya que usted lo ha adivinado... ¿Adivinado, dice? Yo no he adivinado nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Si usted misma no lo conoce. ¿O piensa en alguien? No. ¿Y solo lo ha visto, además de ahora, en otra ocasión? ¿En la torre? ¿Qué es lo que hacía en la torre? La verdad es que no hacía nada. Me confunde. Me miraba fijamente desde lo alto, de pie, apoyado en la balaustrada. De verdad, no sé qué pensar. No sé qué pensar, señorita. ¿Era un caballero? No lo era. No era un caballero. Y nadie de la aldea, ni... Nadie de por aquí, lo he comprobado. No es de por aquí. Pero, en tal caso, si no es un caballero... ¿Quién es? Un horror. Un horror. Es... Dios me ayude a saberlo. Y no se ve a nadie. Así que, señorita, es hora de que vayamos a la iglesia. ¿A la iglesia? No estoy para ir a la iglesia. Creo que si fuera, le sentaría bien. Le relajaría, le daría ánimos. A mí puede que me los diera, pero no a ellos. ¿A los niños? No puedo abandonarlos en este momento. Ay, ¿por qué? Es que tiene miedo. Tengo miedo de él. El ancho rostro de la señora Gross me dejó entrever por primera vez el débil y lejano brillo de una conciencia más aguda. Me pareció que tenía una idea, pero no clara. Se mostró interesada en saber más. Cuando lo vio en la torre... A mediados de este mes, prácticamente a esta misma hora. ¿En la oscuridad? No, aún no había anochecido. Lo vi tan claramente como ahora la ve a usted. Entonces, ¿cómo pudo entrar? ¿Y cómo pudo salir? Lo lamento, señora Gross, pero no tuve ocasión de preguntárselo. Y esta tarde estaba aquí, fuera de la casa. No logró entrar en ella. ¿Tan solo mira? Espero que se limite a eso. Y, señora Gross, vaya a la iglesia. Yo me quedaré vigilando. Teme por los niños, ¿verdad? Teme que les pase algo a ellos. ¿Y usted no lo teme? Apoye su rostro en la ventana. Así. Ya ve usted cómo él podía ver. ¿Y cuánto tiempo estuvo mirando? Hasta que salí a buscarle. Oh, yo nunca me hubiera atrevido. Yo tampoco, señora Gross. Pero lo hice, era mi deber. Y yo también tengo mi deber con los niños. ¿Cómo es ese hombre? Deseo contestarle, pero no se parece a nadie. Figúrese, no llevaba sombrero. ¿En un caballero? Continúe, se lo ruego. Es pelirrojo, mucho. Y tiene el pelo muy rizado. El rostro pálido, alargado, de correctas facciones. Patillas cortas, también pelirrojas. Las cejas, en cambio, muy oscuras. Arqueadas con mucha movilidad. Los ojos penetrantes, curiosos, horribles. Pequeños, sí, pero con una fuerza... Me dejan paralizada. Su boca es grande, pero sus labios son finos y su sonrisa se acentúa con su bigote, como si fuera un actor. ¿Un actor? Nunca he conocido a ningún actor, pero me los imagino. Es alto, atractivo, bien dispuesto, pero hay algo en él que me hace creer que no es un caballero. Pero, señora Gross, ¿se ha puesto usted pálida?
Un caballero. Un caballero, dice. Ese. ¿Es que le conoce? No, yo no. ¿Es guapo? Oh, sí, sí que lo es. ¿Cómo viste? Elegantemente. Pero se nota que la ropa no es suya. Son las del amo. ¿Le conoce? Quinn. ¿Quint? Peter Quinn. No sé quién es. Su sirviente personal. Su ayuda de cámara cuando él estaba en Bly. Peter Quinn. No usaba sombrero, pero sí... Bueno, muchos chalecos del señor desaparecieron. Estuvieron aquí el año pasado. El señor se fue y Quinn se quedó. ¿Solo? Solo con nosotros, como encargado de la mansión. Pero, ¿y qué fue de él? ¿Por qué ahora...? También se fue. ¿Se fue a dónde? Dios sabe dónde. El señor Quinn murió. ¿Murió? ¿Dice que murió? Sí, señorita. El señor Quinn está muerto. Muerto. Necesitamos más ocasiones como aquella para hacernos a la idea de lo que tendríamos que sobrellevar. Una y otra vez mi gran sensibilidad, terrible, habría de proporcionarme aquellos encuentros. Y una y otra vez, la señora Gross reaccionaría de la misma manera, mostrándose consternada hacia mí, a quien compadecía. Aquella tarde no asistimos a ninguna ceremonia religiosa, y sí a un pequeño oficio de lágrimas y votos, de plegarias y promesas, culminación de una serie de juramentos y compromisos recíprocos que pronunciamos en el cuarto de estudio, donde nos habíamos encerrado para franquearnos. Necesitábamos confiar una en la otra totalmente. La señora Gross no había visto nada, ni la sombra de una sombra, y sin embargo había escuchado interesada mi relato, muy interesada. No ponía en duda de que yo estaba en mi sano juicio. Se mostró cariñosa conmigo, caritativa, con una gran comprensión. Siempre recordaré su generosa actitud conmigo en aquellos momentos. Aquella noche lo que quedó pactado entre nosotras fue que compartiríamos la pesada carga que nos había sorprendido. Estaba dispuesta a todo por los niños, pero ¿y la señora Gross? ¿Qué sería capaz de soportar? Nuestra relación era atípica, porque yo era extraña para ella y ella para mí. Pero confié ciegamente en ella y me dio muchos ánimos. Así que usted cree que ese hombre buscaba a otra persona. A alguien seguramente que no era usted. Buscaba al pequeño Miles. No soy clarividente, pero lo veo. Buscaba al niño. ¿Pero cómo lo sabe? Ya le digo que no sé cómo, pero lo sé. Y también lo sabe usted. Yo... ¿Y qué pasaría si lo viera? ¿Si lo viera Miles? Eso es precisamente lo que quiere. ¿Lo quiere el niño? Oh, no, señora Gross, lo quiere él. Ese hombre quiere parecerse a Miles y a Flora. ¡No! Concebirlo es atroz, pero tengo la certeza de que volveré a ver lo que vi. Y pienso que estoy dispuesta a ofrecerme a él como víctima expiatoria, a sacrificarme en favor de cuantos viven en esta mansión, especialmente a favor de Flora y Miles. Sí, pienso que así podré proteger a todos. Mantendré a salvo sobre todo a los pequeños. Peter Quinn. Nunca los niños me han hablado de él. ¿De cuando estuvo aquí? ¿Del tiempo que pasó con ellos? Sobre cualquier cosa referente a él. Flora no lo recordará. Era demasiado pequeña. Nunca oyó ni supo. ¿De las circunstancias de su muerte? Puede que no. Pero Miles sí. Lo sabrá todo. Por favor, no lo ponga a prueba. No se preocupe, señora Gross. Pero la verdad es raro. ¿Que el niño no le haya hablado de él? Nunca, ni la menor alusión. Y según usted, eran grandes amigos. Y no lo nombra, qué extraño. Pero no por culpa de Miles. Era el estilo de Quinn. Jugaba con él, lo mimaba.
El señor Quinn era demasiado atrevido. ¿Lo mimaba? ¿Lo malcriaba? ¿Dice que era demasiado atrevido? ¿Acaso abusaba del niño? Se tomaba demasiadas libertades con todos. Supongo que se refiere al resto del servicio. Pero esta mansión no tiene fama de estar envuelta en ningún escándalo. Nada desagradable sobre ella ha llegado a mis oídos. Por lo tanto, lo que me dice la señora Gross es algo íntimo, muy personal. El señor Quinn, por lo que me ha dicho, ¿debo tomarle como una persona indiscutiblemente mala? ¿Y que todos admitían su conducta? Yo sí lo sabía. Y todos, menos el amo. ¿Y no se lo dijo? Al amo no le gustaba que le fuéramos con chismes. No lo soportaba. Si a él le caía bien una persona, pues... No quería saber nada más. Cierto, no quería. Tal es la imagen que tengo de él. Un caballero que huye de toda situación violenta. Yo se lo hubiera dicho. Acepto su reproche, señorita. Puede que estuviera equivocada, pero... estaba asustada. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué, señora Gross? De lo que pudiera hacer aquel hombre. ¿Por qué? Porque Quinn era muy listo. Tanto que daba miedo. ¿No tenía miedo de otra cosa? ¿No tenía miedo de su influencia? ¿Su influencia? Sí, sobre esas inocentes criaturas. Por las vidas de Flora y Miles. Estaban a su cargo. No, se equivoca. No lo estaban. ¿No? El amo tenía confianza en él. Y lo puso aquí porque no se encontraba bien y le convenía el aire del campo. Así, el señor Quinn era quien se encargaba de Flora y de Miles. Estaba al cuidado de todo, de todos. ¿Incluso de los niños? ¿Y usted podía soportarlo? No podía. Ni ahora. A lo largo de la semana, volvimos a hablar muchas veces sobre lo mismo. Creo que la señora Gross me ocultaba algo. ¿Pero el qué? Llegué al convencimiento de que era el miedo lo que le impedía franquearse conmigo. No me cabía duda. La llegada de Quinn había hecho que reinara el terror en la mansión de Bly. Su estancia allí se había prolongado durante varios meses y era difícil saber lo que allí había ocurrido. Sabía el final. Un campesino en un amanecer invernal había hallado el cadáver de Quinn. Parecía ser que había estado bebiendo en la taberna la noche anterior y que al salir, debido a su estado, tomó un camino equivocado y resbaló por una pendiente helada. Todo se explicaba. Ebrio, el camino, la pendiente. El caso quedó pronto cerrado. Tenía una profunda herida en la frente al golpearse la cabeza con una piedra. Pero el accidente no me aclaraba nada sobre su vida, sobre la vida de Quinn. Había otras cosas que sí hubieran podido explicar su personalidad. Secretos, desórdenes, vicios sospechosos. No sé cómo decir cuál era mi verdadero estado de ánimo entonces. Pero en esos días era capaz de encontrar un goce en el extraordinario impulso de heroísmo que la situación exigía de mí. Tenía necesidad de triunfar en aquello en que otros habían fracasado. Y era preciso que él, mi caballero de Londres, contemplara el momento de mi victoria. Gracias a este coraje, a esta necesidad que sentía de triunfar como fuera, pude resistir aquellos días sin venirme abajo. Estaba allí para proteger y defender a las dos criaturas más desamparadas y adorables del mundo. Solo podían contar con mi valor, y contarían. Y yo con el cariño de ellos, de mis niños. Los tres nos encontrábamos aislados y los tres unidos por nuestro común enemigo. Qué inocentes son. Y qué terrible amenaza se cierne sobre ellos. Debo ser como una pantalla que situada ante ellos les proteja, que conjure todo peligro. Cuanto más vean mis ojos, menos verán los de Flora y Miles. Lo seguiré vigilando día y noche. Aquello de durar mucho pudo haberme llevado a la locura. Pero los acontecimientos se encargaron de acabar con tal tensión.
Unos horribles hechos, unas para mí pruebas terribles, no tardaron en presentarse. Una tarde, dejando a Miles en casa, porque él quería acabar el libro que estaba leyendo, lo cual me agradó mucho, ya que me preocupaba de fomentarles el gusto por la lectura, salí a dar un paseo con su hermana. Ella, por el contrario, se había mostrado deseosa de salir al jardín. Era un día muy caluroso. El sol aún estaba alto. Buscamos refugio en la sombra de los árboles. De nuevo pude percibir, mientras caminábamos, cómo Flora se las arreglaba, al igual que su hermano, para dejarme sola, aunque siguiera en mi compañía. Ninguno de ellos me asediaba. Procuraban no molestarme, pero no eran indiferentes. Toda mi vigilancia se limitaba a verlos divertirse sin mí. Era este un espectáculo que preparaban entusiásticamente y que me tocaba el papel de admiradora de tal comportamiento. Vivía en un mundo de invención de ellos, que no necesitaban recurrir a la mía, de modo que solo me tomaban en cuenta para representar alguna cosa o persona notable que el juego requería, y que siempre era, debido a mi superioridad y veneración, alguna sinecura feliz y distinguida. No sé lo que representaba en aquella ocasión. Algo muy importante y a lo que Flora prestaba una gran atención. Estábamos a la orilla del lago, y como por entonces habíamos comenzado a estudiar geografía, nos imaginamos que el lago era el mar de Azov. Pero en la otra orilla, allí hay alguien. Nos mira. Oh, no estoy segura. ¿Y si no es nadie? Pero diría que aquello no es un árbol, ni tampoco. Como esta certidumbre se fue arraigando en mí, es lo más extraño del mundo, con excepción de algo mucho más extraño en que rápidamente se convirtió mi certidumbre. Estaba sentada en un banco de piedra junto al lago y me entretenía haciendo punto. Antes de levantar la vista de la labor, ya tenía la profunda convicción de que alguien nos estaba mirando. Su presencia había llegado a mí más con la imaginación que con la vista. Los árboles, los matorrales, dan unas sombras que... Pero no, aquello no es solo una sombra. Tengo que serenarme. La tarde es apacible. Será alguien del pueblo. Con este calor. Habrá salido también de paseo, venido por Blay, o tal vez el cartero, o alguien con algún recado, o hasta uno de los sirvientes. Pero no, esa presencia, aunque pueda parecer natural, no tiene nada de natural. Se trata de algo sobrenatural. Si tengo el suficiente coraje, sabré quién es. Y Flora, a unos pasos de mí, juega. No ha reparado en lo que estoy viendo. ¿O se ha dado cuenta? Mi corazón se alteró. Fue al preguntarme aterrada si también la niña vería lo mismo. Contuve el aliento. Si Flora veía aquella extraña presencia, esperaba un grito de horror, de miedo por parte de ella. Pero no. Sucedió algo peor. Me di cuenta de que Flora, desde hacía un minuto, permanecía en silencio. Ni un ruido por parte de ella. Y que también durante ese minuto, sin dejar su juego, había vuelto la espalda al lago. Y que cogió un pedazo de madera que tenía un agujero en el centro. En tal agujero introduciría un palito. Así haría un barquito. Flora está totalmente concentrada en su tarea. Es como si no quisiera prestar atención a otra cosa, y que yo tampoco la preste. Es horrible. Pero no, tengo que sobreponerme, armarme de valor. Y levanté los ojos. Dejé de mirar lo que hacía Flora
y afrontar lo que debía afrontar, lo que estaba en la otra orilla del lago. En cuanto pude, me precipité sobre la señora Gross, arrojándome a sus brazos tras hacer frente a una gran angustia mientras la encontraba. Lo saben. Oh, señor, es demasiado monstruoso. Lo saben, lo saben. Pero ¿qué es lo que saben? ¿Qué saben Flora y Miles? Lo que nosotras sabemos, señora Gross. Y sabe Dios cuántas cosas más. Oh, tranquilícese, señorita. Se lo ruego. Ay, sí. Tengo que serenarme. Tiene razón. Debo ser coherente. Pero si usted hubiera estado... ¿Pero dónde? Hace unas 2 horas, en el jardín. Flora lo vio. ¿Se lo ha dicho a la niña? No, ni una palabra. ¿Se lo ha dicho Flora? No, señora Gross, no. Y eso es lo horrible. Ella tampoco dijo ni una palabra. Oh, señorita, no sé lo que quiere decir. Que Flora, a sus 8 años, es capaz de callarse lo que vio. Oh, yo casi no doy crédito ni a lo que estoy diciendo. Flora sabe fingir. Pero si Flora no le ha dicho nada, ¿cómo es que usted sabe que ella vio lo que cree que vio? Yo estaba allí. Lo vi con mis ojos. Y también vi cómo ella se daba cuenta. Oh, ¿de la presencia de él? No era él. Era ella. Era otra persona. Una mujer. Pero también llena de maldad. De perversidad, tan monstruosa como el señor Quinn. Era una mujer vestida de negro, pálida, con una expresión horrible. Estaba a la otra orilla del lago. Cuando con Flora jugaba, de pronto surgió. ¿Surgió? ¿De pronto? ¿Cómo es posible? Llegó de donde llegan ellos. Apareció. Se materializó. ¿Y no se aproximó? No, pero... la sentía tan cerca como la siento a usted ahora. ¿La conocía? No, nunca la había visto. Pero... sí, usted sí la conoció. Era mi antecesora, la otra institutriz, la que murió el año pasado. No, ¿La señorita Jessel? La señorita Jessel. ¿No me cree usted? Oh, ¿Cómo puede estar tan segura? Pregúntele a Flora. No lo haga, señora Gross. Le diría que no vio nada, o que yo miento. Ella lo negaría. Oh, ¿cómo puede usted? Porque le soy sincera. Y Flora no quiere que yo lo sepa. Intenta protegerla. No es eso, no. Hay que profundizar más. Cuantas más vueltas le doy, más claro lo veo todo. Y cuantas más cosas comprendo, más miedo siento. ¿Miedo? ¿De qué tiene miedo? ¿De volver a verla? Oh, no. Eso es lo que menos importa. Lo que me da miedo ahora es precisamente no verla. Oh, de veras, no la entiendo. Pero si está muy claro, señora Gross. Bueno, será para usted. Quiero que la niña siga fingiendo, sin que se dé cuenta de que yo la observo. Porque la seguirá viendo, intentando que yo no lo sepa. Querida, no perdamos la cabeza. Vamos a ver. Al fin y al cabo, si a Flora no le importa seguir viéndola, bueno, puede que le agrade. ¿Habla usted en serio? No me lo puedo creer. ¿Cómo le puede gustar a Flora tal aberración? ¿Gustar semejante cosa a una niña tan pequeña? Bueno, ¿no sería una prueba de su inocencia? Ojalá fuera así. Podíamos aferrarnos a eso. Pero esa mujer es un horror. ¿Un horror, señorita? ¿Pero cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que se trata verdaderamente de la señorita Jessel? ¿Que cómo lo supe? Bastó con solo verla, por su espantosa manera de mirar. ¿De mirar? Usted misma parece también pensar en ella. ¿Y cómo la miraba usted? ¿Con crueldad? ¿Perversidad? Le aseguro que no lo hubiera soportado. Ella miraba únicamente a la niña. Sí, con una mirada perversa. ¿Perversa? Le clavaba los ojos, unos ojos horribles. Quería... ¿Qué? Apoderarse de ella. Apoderarse de la niña. Y Flora lo sabe. Oh, Dios. Es horrible. Dice que iba vestida de negro. Sí, como de luto y andrajosa. Pero eso sí, era de una gran belleza. Extraordinariamente bella. Pero es una belleza maldita, demoníaca.
La señorita Jessel, sí, era demoníaca, como él. Los dos eran seres malditos. Creo, señora Gross, que ha llegado el momento de ser totalmente sincera conmigo. Tiene que abrirme su corazón, decirme cuánto sabe. Cuéntemelo todo, señora Gross. Yo... Todo, se lo ruego. Sé que murió la señorita Jessel. Vamos, querida. ¿Había algo entre ellos? ¿Algo dice? Lo había todo. ¿A pesar de la diferencia? ¿De rango? ¿De condición? Sí, lo había todo. Todo. Ella, la señorita Jessel, era una dama. Sí, una dama, tal me pareció. Y él, un plebeyo. Para la señora Gross, mi predecesora se envileció. Descendió en la escala social. Será mejor hablar de Quinn. La señora Gross también procede de una clase humilde. El hombre de confianza del amo, impúdico, depravado, misterioso, maligno. Un perfecto canalla. Oh, nunca vi otro igual. Hacía lo que quería. ¿Con quién? ¿Con ella? Con todos. Con todos. Pero ella debió desear que lo fuera. Oh, pobre mujer. Bien que lo pagó. O sea que usted sabe de qué murió. No. Y no le miento, señorita. Nunca lo supe. No quise saberlo. Algo que agradezco al cielo. Como agradezco el que ella muriera lejos de aquí. Lejos de Bly. ¿Pero sospecha por qué se fue? Se fue porque no podía seguir estando aquí ni un momento más. Era la institutriz. Una institutriz comportándose de tal manera. Después imaginé, y sigo imaginándome, cosas horribles, espantosas. Seguro que no tanto como lo que yo imagino, señora Gross. Algo tan infernal. Yo no sé. Yo no sé si podré. Oh, vamos. Deje que la abrace, señorita. Cobíjese en mi pecho. Vamos. No me siento capaz de cumplir con la misión que me encomendó el Señor. Oh, no desfallezca, por favor. Señora Gross, no podré protegerles. Es mucho peor de todo lo que me imaginé. Los niños, Flora, Miles, están perdidos. ¿Perdidos? ¿Por qué cree la institutriz que los niños están perdidos? Tan horrible, tan monstruoso, tan demoníaco es lo que les amenaza. Perdidos unos niños en la mansión de Bly. Porque unas presencias, unas abominables presencias los acechan. Hay que seguir dando una y otra vuelta de tuerca para saberlo, tal como hizo Henry James. Qué historia más espantosa, porque poco a poco nos hunde en unas escalofriantes tinieblas. El perverso de Peter Quinn, la malvada señorita Jessel, se siguen atreviendo a estar en la mansión de Bly para vivir tan espeluznante historia. Sí, pues no falte a nuestra próxima cita. Les esperamos a todos en Historias. En sus historias, rebosantes, de emocionantes, apasionadas, peligrosas situaciones y también divertidas. Esas situaciones que todos queremos vivir, porque la vida es aventura.
adaptación radiofónica de Otra Vuelta de Tuerca, les ofreceremos el 6º número de nuestra revista Historias Magazine, con escalofriantes relatos enviados por miembros del Club Historias. Y a continuación, la adaptación radiofónica de la única novela que escribió Edgar Allan Poe, narración de Arthur Gordon Pym. Narración de Arthur Gordon Pym se publicó por primera vez en el Southern Literary Messenger en 1837, por entregas. Al año siguiente, el libro. Un joven embarca ocultamente en el barco del padre de un compañero suyo. ¿Qué desea? Aventuras. Pero al haber un motín, la situación se complica y la novela ya no es solo de aventuras. La angustia, el terror estarán presentes, muy presentes. El miedo acabará poseyéndonos a todos. Narración de Arthur Gordon Pym inspiraría a Julio Verne y a Howard Phillips Lovecraft. Verne, siguiendo la obra de Poe, escribiría La Esfinge de los cielos. Lovecraft, En las montañas de la locura. Me pregunto, ¿qué le inspirará a usted? A todos ustedes. Tal vez algún miembro del Club Historias se decida a continuar la aventura inacabada de narración de Arthur Gordon Pym. Lo sabremos. Otra vuelta de tuerca y narración de Arthur Gordon Pym. Una de Henry James, otra de Edgar Allan Poe. Obras maestras las dos, obras que ponen a prueba nuestros nervios. Una en una mansión, otra en un navío. Ambientes que acaban resultando claustrofóbicos. Ambientes en los que todo parece ser peligroso. Pero los miembros del Club Historias son audaces, dispuestos a vivir situaciones límite. Situaciones como las de Otra Vuelta de Tuerca y después las de narración de Arthur Gordon Pym. Situaciones escalofriantes. No lo olvide. No lo olviden. Volverá, tras Otra Vuelta de Tuerca, Edgar Allan Poe, con narración de Arthur Gordon Pym, para, una vez más, pasárselo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Otra Vuelta de Tuerca, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Natalia García, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras.